Desde el prohibicionismo de finales del siglo XIX, que buscaba frenar el consumo de opio en China, el mundo ha sido testigo de la lucha contra el narcotráfico. Varias décadas después, los resultados muestran que las medidas represivas no han sido del todo exitosas. Las drogas están cada vez más disponibles, son más puras e incluso están alcanzando zonas en las que antes no tenían presencia. Las acciones militares incrementaron los costos de la lucha y han desafiado a los estados, introduciéndolos en una guerra contra las mafias internacionales. Después de tanto tiempo, pensar en la legalización no parece viable. Este ha sido un tema álgido, abordado de manera tangencial y que siempre ha encontrado el rechazo de la comunidad internacional. Para entender mejor los alcances del fenómeno del narcotráfico, hablaremos con Andrés López Restrepo. Andrés López Restrepo es economista con maestría en filosofía. Cuenta con una amplia trayectoria académica e investigativa. En sus trabajos se ha ocupado de la relación entre el prohibicionismo y el narcotráfico. Su actividad lo ha llevado a ser reconocido como un especialista en temas de conflicto y narcotráfico en Colombia. Como profesor, ha trabajado en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia, en donde se desempeña como investigador y docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor López, para muchos la lucha contra el narcotráfico se inició relativamente hace poco. ¿Esta es una percepción verdadera? No, la lucha contra el narcotráfico, el prohibicionismo de las drogas tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando la humanidad conoció que había una serie de drogas que tenían efectos adictivos muy profundos, drogas como la heroína, la morfina, la misma cocaína, que fueron drogas sintetizadas en la segunda mitad del siglo XIX. Fue también entonces cuando se inventó la jeringa hipodérmica, que permitía introducirse esas drogas y llevarlas muy directamente al cerebro. Entonces estaba ese problema por la adicción, y adicionalmente estaba el problema por China. En China en esos momentos había millones de personas dedicadas a fumar opio, y eso eran los síntomas de la crisis profunda que estaba viviendo China en esos momentos. Por ese motivo, a principios del siglo XX se hicieron una serie de reuniones que dieron lugar a los primeros instrumentos internacionales contra el narcotráfico. Esos instrumentos, que fueron creados en los primeros años del siglo XIX, en la primera mitad, fueron después retomados por las Naciones Unidas en la Convención Única de Estupefacientes del año 1961, que es el origen del actual régimen prohibicionista. ¿Se podría decir, después de muchas décadas de aplicación de este tipo de acuerdos, de políticas, de una concepción de castigo al narcotráfico y al consumo de drogas alucinógenas y etcétera, que han fracasado? En cuanto a sus objetivos, claramente han fracasado. Las drogas están cada vez más disponibles, las drogas son cada vez más puras. Las drogas incluso llegan hoy a lugares en los cuales no se encontraban hace unas décadas. Por ejemplo, todo lo que es el antiguo bloque socialista, pues en estos momentos tiene consumo de drogas. China, que después de una lucha muy fuerte había logrado acabar con las drogas después de la Revolución Comunista, a través de medios muy represivos, en estos momentos, debido a su apertura, pues está nuevamente enfrentando un problema de consumo de drogas, por lo menos en las principales ciudades del país. Y la misma globalización permite que esas drogas estén en sitios donde no estaban hace unos años. Profesor López, este fracaso arrastra también la Convención de Viena de 1989 frente a políticas prohibicionistas. De 1988. Sí. Sí, la Convención de Viena fue el último instrumento, ¿cierto? A partir de 1961 fue el último instrumento que está vigente. La Convención de Viena introduce mecanismos novedosos, sobre todo de cooperación judicial, temas como la extradición, por ejemplo, y en general, mecanismos de cooperación entre los países para luchar contra el tráfico de drogas. Evidentemente, pese a ciertos éxitos, esos instrumentos no han logrado lo que se propusieron en esos momentos. En ese sentido, podría pensarse que el narcotráfico a lo largo del siglo XX permitió crear mafias, organizaciones criminales que logran desafiar con algún grado de éxito a los estados. Los prohibicionismos han sido muy eficaces en dar mucho más alcance a ciertas organizaciones criminales que existían anteriormente. El caso más famoso es el de la mafia italoamericana en los Estados Unidos. Estas imágenes de Al Capone y todas estas personas dedicadas al contrabando de alcohol. Esa es como la primera imagen. Pero posteriormente han existido diversas organizaciones criminales que se han dedicado al narcotráfico. El narcotráfico no las crea, pero sí les permite tener unos alcances que nunca antes se habían imaginado.
La mafia siciliana, por ejemplo, es un ejemplo en este sentido. La mafia siciliana existe al menos desde mediados del siglo XIX, pero fue con la heroína en la década de 1950 que la mafia siciliana se hizo más poderosa y más fuerte que antes. En el caso colombiano, en el caso nuestro, las mafias de contrabando existían anteriormente, ¿no? El contrabando de esmeraldas es una tradición vieja. A través de la Guajira y la costa atlántica existe un contrabando que se remonta incluso a la época de la colonia. Zonas como Urabá han sido tradicionalmente zonas en las cuales se han introducido productos que era difícil encontrar en Colombia, por lo menos mientras las políticas arancelaria y fiscal impedía la llegada de ciertos productos. Esas mafias del contrabando encontraron también en el narcotráfico, en la cocaína, en la marihuana, fuentes de ingreso mucho mayores que las hicieron más poderosas que nunca antes. En ese contexto prohibicionista ha aparecido en las últimas décadas, en las últimas 2 o 3 décadas, un componente fundamental de persecución al narcotráfico, que es el componente militar. Ese componente militar ha tenido un impacto positivo a favor de prohibir, de impedir que exista el narcotráfico, o qué efecto ha tenido. Uno puede, mirando la historia, ver que ha habido algunos casos exitosos, por lo menos a nivel parcial, en algunos países, de eliminación o de persecución al narcotráfico. Hablaba antes de China. China, cuando los comunistas llegan al poder en el año 49, ellos aplican una política muy represiva contra los consumidores, contra los traficantes y contra los productores. En muchas ocasiones se les daba la elección entre o dejan el negocio o el consumo o el paredón o una cárcel por muchos años, y eso contribuyó, tuvo éxito, ¿sí? China durante varias décadas prácticamente consiguió hacer desaparecer el narcotráfico. En el caso latinoamericano, el componente militar ha tenido que ver con políticas nacionales y también con la política de los Estados Unidos, que en algunos momentos ha fomentado la participación de militares en esta lucha contra el narcotráfico. El caso más reciente es el caso mexicano, donde las mafias se hicieron tan poderosas que el presidente Calderón, de manera un tanto desesperada, sacó a los militares a la calle para luchar contra el narcotráfico, y esto ha dado lugar a una polémica muy grande en México, y pues con resultados al menos discutibles hasta el momento. En todo lo que usted nos ha contado hay como 2 percepciones. Uno, la forma en que los países comunistas en su momento pudieron de alguna manera combatir el narcotráfico, quizás porque tenían controles muy cerrados, y otra muy distinta en los países donde no hay un control tan férreo o tan centralizado y hay una serie de mecanismos mucho más abiertos, pero donde también la política prohibicionista puede funcionar. De alguna manera, ¿podría decirse que el prohibicionismo ha fracasado también dentro de los países comunistas como los democráticos, o hay una diferencia sustancial allí? Yo creo que hay una diferencia muy fuerte entre países autoritarios o totalitarios y los países de regímenes liberales. En los países de regímenes liberales es muy difícil, por las mismas consideraciones de derechos y libertades que ofrecen a sus ciudadanos, aplicar políticas completamente represivas, por ejemplo, para prohibir el consumo. No es posible encarcelar a todos los consumidores, condenarlos a penas muy grandes, porque eso ofende también nuestra sensibilidad democrática, menos aún, por ejemplo, aplicar la pena de muerte, como se ha hecho en algunos lugares. En otros países, no son solo los países comunistas, por ejemplo, los países musulmanes son países también muy represivos en este tema de las drogas. Son conocidos la aplicación de la pena de muerte, por ejemplo, en Irán contra los traficantes. En Arabia Saudita también es muy fuerte la política contra los consumidores y los traficantes. En el África subsahariana también la política es muy represiva en el caso de los consumidores, por lo menos cuando el Estado consigue detener a los traficantes, porque muchos de estos estados pues son muy débiles y en estos momentos son de los estados más afectados por el tema de la presencia de los narcotraficantes. En esa perspectiva, ¿la legalización podría convertirse en una solución? El tema de la legalización es muy polémico.
En estos momentos el tema de la legalización pues se ha presentado a la opinión pública, sobre todo a través de estos dos informes que han impulsado los expresidentes. Primero el informe de la Comisión Latinoamericana y en segundo lugar el informe de la Comisión Global. Ellos, después de estudiar mucho este tema, proponen básicamente dos cosas. Una es la legalización de la marihuana y en segundo lugar el estudio desde una perspectiva de salud pública de las demás drogas. Si uno lo mira desde ese punto de vista, pues es una propuesta muy tímida, porque solo se está legalizando la marihuana, que es la droga que causa menos problemas, claro, a los consumidores, pero también desde la perspectiva del tráfico de drogas. Y si se legaliza la marihuana, de ninguna manera se resuelven los problemas principales de Colombia, que tienen que ver con el tema de la cocaína. Y la legalización de la marihuana también enfrenta diversos obstáculos. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde ha habido avances en el tema de la legalización de la marihuana por razones médicas, fracasó el único referendo que se ha hecho para legalizar la marihuana por cualquier motivo. Que era lo de California. Exactamente, ¿cierto? Ese referendo fracasó en las últimas elecciones. La diferencia pues no fue tan grande, creo que fue 53 en contra, 47 a favor de la legalización de la marihuana, pero en todo caso California es el estado que supuestamente es el abanderado en estas políticas alternativas, libertarias, y ni siquiera en California pues esta política ha podido triunfar. Puede que en un futuro lo logre hacer, pero la marcha hacia esa política más liberal frente al consumo de las drogas pues es todavía muy lenta, afecta básicamente a la marihuana y, como digo, va a ser más difícil que afecte a las drogas que no afectan, como la cocaína. Y también, y yo creo que en ese caso es importante mirar el caso europeo. El país que supuestamente sirve de modelo para muchas personas desde el punto de vista de las drogas es Holanda, pero en Holanda en los últimos años ha habido una deriva conservadora y Holanda está ajustando las tuercas y poniéndole cada vez más barreras a este tema, por ejemplo, de la marihuana y de los coffee shops donde se vende la marihuana, porque los países vecinos, Bélgica y sobre todo Alemania y más aún Francia, les molesta mucho ese mercado libre de drogas que se presenta en Holanda, y también les molesta a los políticos conservadores que han llegado al poder en Holanda. Entonces están haciendo cada vez más difícil la venta de marihuana o el turismo ese de la marihuana que se había hecho tan popular en los últimos años en Holanda. En ese contexto quiero volver a un caso que usted mencionó, que es el caso de México. México es quizás uno de los casos más dramáticos de los últimos años en América Latina y se ha vuelto un caso de mucha discusión, de muy difícil progreso, de muy difícil acierto en sus decisiones. El presidente Calderón, como usted lo ha dicho, se vio prácticamente desarmado, porque además esto cruza la crisis de la política del Estado mexicano, que además carece de organismos de seguridad que sean confiables, con una crisis de corrupción brutal, etcétera. Pero hay un elemento que es clave, es que el caso mexicano se ha vuelto un caso de una dimensión tal, un estado de un tamaño importante, grande, con un Producto Interno Bruto notoriamente grande entre las, digamos, grandes economías del mundo, pero que se ha ido convirtiendo en un fracaso. México iría caminando en este contexto con un narcotráfico indomable, casi a convertirse en una especie de estado fallido. Parece serlo. Y yo creo que uno de los problemas de México es que aún no existe un consenso sobre qué hacer frente al tema de las drogas. Como dije antes, Calderón sí decidió sacar a los militares a la calle, pero más importante aún fue su decisión de enfrentarlos con las armas a estos carteles que se habían hecho tan poderosos. En México no existe acuerdo en relación con esa política de represión contra los carteles. De hecho, uno ve que figuras tan significativas como el expresidente Fox o su antiguo canciller Jorge Castañeda, pues que es un prestigioso profesor en la Universidad de Nueva York y uno de los voceros más significativos, ¿cierto?, desde la perspectiva latinoamericana, por lo menos frente al mundo anglosajón, están diciendo de alguna manera que Calderón no había debido alborotar ese avispero, que lo que había que hacer era volver un poco lo que había antes, que eran esos acuerdos implícitos, a veces explícitos, que el PRI logró construir con todas estas organizaciones criminales y que impedían pues todos estos niveles de violencia y de barbarismo pues que se han visto en algunos casos en México, ¿sí? La idea era no nos metamos allí y hagamos una negociación indirecta. A veces
a veces implícita, yo creo que no necesariamente puede ser explícita en algunos casos, por ejemplo en algunos estados, la política mexicana pues es muy compleja, el federalismo hace que existan organizaciones muy poderosas a nivel regional y muy corruptas, ¿sí? Algunas de estas organizaciones aparentemente sí entraron en negociaciones directas y en algunos casos la misma policía federal, ¿cierto? O la Procuraduría, que es la encargada de la persecución del narcotráfico, también se ha visto que altísimos funcionarios también se corrompieron. Y el caso pues, más famoso, el del presidente Salinas, ¿no? Su hermano, supuestamente, dicen muchos testimonios y algunos procesos abiertos en su contra, era un tipo que les ofrecía a los narcotraficantes rutas seguras, el hermano del presidente, y pues por eso cobraba muchos millones de dólares y se hizo muy rico, ¿sí? Eso alcanzaba hasta el presidente, no lo sabemos, pero la corrupción en México pues ha sido muy, muy profunda y afecta muchísimo a sus instituciones, que parecen muy débiles para enfrentar en estos momentos el tema del narcotráfico. Otro estado diferente a México en América Latina, con un problema también grave de narcotráfico, pero menos conocido, es Brasil. ¿Qué pasa con Brasil en este contexto? En Brasil también existen mafias muy poderosas. Brasil se ha convertido en la puerta de salida hacia el África. Brasil tiene muchos más contactos y mucha más comunicación, vuelos, comercio barcos directo, ¿cierto? Con África. Entonces, el narcotráfico que procede sobre todo de Bolivia, pero también de Perú y de Colombia, ha encontrado en Brasil una puerta de entrada hacia estos otros mercados, pero también en Brasil se presenta el tema de lo que ahorita se ha dado en denominar el narcomenudeo. Existen en las grandes ciudades brasileñas, pues existen estos mercados, y es muy conocido el caso de Río de Janeiro, donde se construyeron unas mafias, unas organizaciones criminales poderosísimas que incluso retaron el poder del gobierno federal, pero Brasil en estos momentos, debido, entre otras cosas, a la inminencia de los Olímpicos y del Mundial de Fútbol, pues ha entrado ya no exclusivamente con términos militares. Yo creo que lo que está ocurriendo en una ciudad como Río de Janeiro es interesante, porque antes era a punta de bala. En esto, Brasil, sí, claro, la policía entra también con armas, pero también ha entrado con unas políticas sociales que busquen hacer presencia de institucionalización en Río de Janeiro y Brasil, pero en parte, por ejemplo, eso ha sido un modelo copiado a través de cosas que ocurrieron en Colombia, ¿sí? Los brasileños, por ejemplo, miraban con mucha atención lo que ocurrió en Medellín y en Bogotá, y están aplicando también con políticas también novedosas esos modelos de institucionalización de presencia del Estado en Río de Janeiro, con la esperanza de cambiar la situación en esa ciudad. Usted menciona Medellín y Bogotá, y ya le iba a cambiar el tema hacia el caso colombiano. ¿En qué estamos en Colombia actualmente frente al tema del narcotráfico? Sigue siendo un tema complicado, pues sabemos que los cultivos han disminuido, toda esa plata que se metió a través del Plan Colombia aparentemente ha tenido algún éxito en desplazar el tema de los cultivos hacia Bolivia y sobre todo hacia Perú, que en estos momentos dicen las últimas cifras que se ha convertido en el principal productor, pero el hecho es que en Colombia, y creo que ese es el problema más grave, se constituyeron unas mafias muy, muy poderosas, en parte vinculadas por el narcotráfico, pero no exclusivamente, y esas mafias han afectado a las instituciones, se metieron en política. Toda esta nueva situación de organizaciones criminales, de las BACRIM, pues tiene que ver con esa situación. Esa parapolítica también está vinculada a toda esta presencia del narcotráfico, y esa parece ser como el reto de Colombia hacia el futuro. ¿Qué hacer con todas estas organizaciones criminales vinculadas en parte al narco, pero no exclusivamente? Yo pienso que eso es importante recordarlo. Incluso si se legalizara el narcotráfico, esas mafias seguirían existiendo, porque esas mafias también controlan, por ejemplo, recursos públicos. Los temas como del chance o el tema de la salud les han abierto a estas mafias unas fuentes de recursos más importantes, incluso toda la contratación estatal. Eso en el aspecto legal, pero también en actividades ilegales a través de esta minería ilegal, por ejemplo, el robo de combustible. Las mafias se las arreglan para moverse a nuevas actividades cuando ya están establecidas en una sociedad. Y la legalización, y yo quiero insistir en eso, no va a conseguir que esas mafias desaparezcan de un día para otro, incluso si esa legalización fuera posible, que como ya dije antes, pues por lo menos en el, inmediato futuro yo no creo que eso vaya a ocurrir.
De todas maneras, hay un elemento que es, digamos, que es una presión en Colombia, es que el Estado no controla una porción importante del territorio, y eso sigue siendo una suerte fundamental para las organizaciones criminales de mantener los cultivos, de mantener laboratorios de procesamiento. ¿Eso parece haber cambiado en algo? Aunque sea en esto que en el marco de lo que usted llama el Plan Colombia, de lo que se ha llamado el Plan Colombia, ¿ha cambiado en algo? ¿Eso ha sido, digamos, notorio más allá de los cultivos? Hay ciertas experiencias, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Macarena o lo que empujó el gobierno Uribe a través de las familias guardabosques, que han afectado por lo menos algunas partes del país, han favorecido a algunas familias y les han permitido pasar a la legalidad. Pero yo pienso que en la mayor parte del país eso no ha ocurrido. Y yo haría una anotación respecto a esa presencia del Estado. La presencia del Estado no necesariamente garantiza que las mafias retrocedan, porque a veces la presencia del Estado es cooptada por esas mismas mafias. Como dije antes, por ejemplo, Colombia ha hecho un esfuerzo gigantesco en todo el aseguramiento universal de salud, con todos los problemas que haya, pero Colombia le ha metido muchísimos recursos en los últimos 20 años a esta cuestión, y una parte importante de esos recursos, como vimos, fueron apropiadas por estas organizaciones criminales vinculadas en algunos casos con el narcotráfico. Todo estos esfuerzos que se ha hecho también en infraestructura, también parte importante de esos recursos han sido controladas por esas mafias y esas organizaciones criminales. No necesariamente la presencia del Estado consigue entonces hacer que las mafias desaparezcan. ¿Cuál sería la respuesta más apropiada que el Estado colombiano debería, digamos, idearse desde su perspectiva para los próximos años? Yo creo que hay dos elementos que son esenciales. Lo primero, pues, es obviamente el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a combatir el narcotráfico, pero yo creo que es a los narcotraficantes, a la gente dedicada al tráfico y no a los cultivadores. Allí no tiene tanto sentido dedicar muchos recursos, pese a que es, como es el eslabón más débil, es donde más es visible el éxito, por ejemplo, la disminución de cultivos. Llegar y presentar a los Estados Unidos, conseguimos disminuir el cultivo, ya no somos el principal país cultivador, pero eso no tiene efectos tan profundos como atacar a las organizaciones criminales. Y en eso se han hecho avances, pero se requiere muchísimo más recursos por parte de la Fiscalía o de la Policía. Ellos deberían tener unos equipos especiales con gente que sepa, por ejemplo, cómo ocurren los movimientos financieros, cómo se da todo el lavado de dólares, gente capaz de infiltrarse en organizaciones criminales. Eso se hace parcialmente, pero en eso habría que dedicarle mucho más recursos. Pienso, por ejemplo, que debería haber decenas, si no centenas, de personas con posgrados en administración y finanzas en el exterior que sepan cómo se mueven los dineros a nivel mundial. Y obviamente esta gente tendría que ser muy bien pagada y tendría que ser muy bien investigada para impedir que el narcotráfico hiciera presencia allí. Eso sería como una parte. La otra parte tiene que ver con crear una serie de alternativas, una cultura de la legalidad que afecte a la población, dándole trabajo, creándole alternativas recreativas, porque uno ve que en muchas partes del país, por ejemplo en todo el occidente de Colombia, los jóvenes se plantean seriamente como una alternativa laboral dedicarse al narcotráfico. Incluso la gente, no solo que tiene menos recursos, sino gente incluso la más educada de ciudades del occidente de Colombia, ven como una alternativa el hecho de enriquecerse rápidamente frente al narcotráfico. Entonces, en muchas partes del país, en una buena parte de la población colombiana, existe una tolerancia muy grande frente a este tema de las drogas, y eso se combate, claro, promoviendo una cultura de legalidad, pero también dándole alternativas a la gente para que no se vincule al narcotráfico. Permítame terminar esta entrevista con una pregunta, utilizando un término poco castizo, por decirlo de esa manera. ¿La sociedad colombiana es hoy una sociedad traquetizada, como dicen algunos? Yo pienso que en algunas partes del país, en algunos sectores, en sectores muy grandes, además, eso es claro, y eso también está vinculado a todo este tema de la parapolítica. Como hemos visto, en muchas regiones del país, la política, las instituciones están controladas por estos personajes que hacen parte de organizaciones criminales, de mafias, y eso se alimenta precisamente de esa traquetización, como usted llama, de la sociedad colombiana. Profesor Andrés López Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, mucho gusto.